Gracias, doctora Sofi. Buenos días a todas, a todos, perdón. Me quedé con que pero seguramente también hay hombres que están escuchando estos temas. Porque, sin duda, en las mujeres muchas patologías llegan a cambiar tanto de factores de riesgo, un poco la clínica. Y como bien decía la doctora Romero, el dolor torácico, de hecho, y aunque no lo queramos entender o en algunas veces lo subestimemos, el dolor torácico realmente sí llega a cambiar un poquito en cuanto al género. Entonces, gracias por la invitación al presidente de FLAME, el doctor Daniel López Tapia, y a la doctora Sofía Romero. En cuanto a las prevalencias, siempre que hablamos de dolor torácico, lo primero que pensamos es un síndrome coronario agudo. Y sí, en su mayor porcentaje, el dolor torácico está asociado a un síndrome coronario agudo y sin duda es de las causas más frecuentes de muerte. Vean los porcentajes que tenemos a nivel mundial, 1.8 millones de muertes se presentan al año por un síndrome coronario agudo. Ahorita solamente estoy hablando de un Zika, siendo la causa más frecuente a nivel mundial de muerte. Sabemos que en casi la mayoría de las bibliografías refieren que los hombres es mucho más frecuente que se presente un síndrome coronario agudo en menores de 60 años, incluso 3 a 4 veces más arriba que la prevalencia de mujeres. Pero vean este último enunciado, que más mujeres arriba de los 75 años llegan a presentar un síndrome coronario agudo. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres más jóvenes? Mujeres de 40, 50, 60 años también pueden llegar a presentar muerte por un síndrome coronario agudo. Sí, solamente que muchas veces, y voy a volver a utilizar la misma palabra que hace rato, se subestima un poquito porque llega a haber algunos cambios. Yo estoy aquí en México y vean, aunque el COVID en el 2020, 2021 rebasó en cuanto a las estadísticas de muerte, pero las enfermedades del corazón siguieron a la alta en cuanto a la prevalencia en nuestra población mexicana. En cuanto a género, no había diferencias hasta estas estadísticas del 2019, quienes morían más por enfermedades del corazón, si los hombres o las mujeres nos íbamos a la par. Pero ahora bien, ¿el síndrome coronario agudo es la única causa de dolor torácico? Y la respuesta es que no. Sabemos, y sí, la mayoría, hay muchas urgencias o muchos pacientes acuden al servicio de urgencias por presencia de dolor torácico y más o menos las estadísticas tienen otorgado un 5% de las urgencias de las personas que acuden a un servicio de urgencias son ocasionados por un dolor torácico. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Que todo sea un síndrome coronario agudo. Vemos un electrocardiograma normal y decimos, no es un dolor torácico, que se vaya a su casa, es probablemente una contractura muscular, pero hay muchas otras causas que pueden generarnos un dolor torácico y es nosotros como personal de primer contacto, como personal del servicio de urgencias, que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los factores de riesgo. Uno es el género, otro es la raza, que ahorita lo vamos a especificar, pero que no por tener un electrocardiograma normal debemos ya de dar de alta al paciente. Probablemente haya alguna otra causa que le esté generando este dolor torácico. Lo más fácil para todos y lo más bonito para todos y lo más emocionante sería ver un electrocardiograma con cambios. Sí, que vemos un desnivel positivo del segmento ST, que si vemos obviamente cambios electrocardiográficos, la posibilidad que sea un síndrome coronario con elevación del ST es en el 80% de los casos, y si vemos algún otro cambio que no sea elevación, sino cambios en la onda T, un desnivel negativo, tenemos un 20% de posibilidad que sea un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Pero ¿qué pasa cuando vemos un electrocardiograma normal? No estamos exentos de que sea síndrome coronario sin elevación del ST o de las otras múltiples causas que nos pueden generar un dolor torácico. Lo que tenemos que tener siempre en mente es lo que pone en riesgo la vida del paciente. Esas causas que pueden llegar a ser letales, que incluso en segundos, en minutos, el paciente se puede llegar a inestabilizar e incluso causar paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son las más frecuentes? Síndrome isquémico coronario, que ya lo vuelvo a repetir, disección aórtica, aneurismas,
tromboembolia pulmonar, que sabemos que muchos de los síndromes aórticos incluso no llegan a las salas de urgencia, y también la tromboembolia pulmonar, al no tener una triada, al no tener una pentada, al no tener una clínica muy característica o típica de tromboembolia pulmonar, muchas veces se subestima esta patología. Tenemos orígenes cardíacos del dolor torácico, también patologías que puedan estar en el pulmón nos pueden ocasionar dolor torácico, sí, gástricas, esofágicas también, y obviamente el psicógeno o la cuestión de la caja torácica osteomuscular, que también nos puede llegar a tener dolor torácico, sí. Todas las tenemos que tener en mente, y todo esto lo vamos a ir desglosando, incluso en los famosos algoritmos que nos refieren, que tenemos 10 minutos para tomar un electrocardiograma. En esos 10 minutos nosotros ya tenemos que tener un interrogatorio de lo que nos está diciendo el paciente o incluso el familiar. Nosotros tenemos que dirigirlo para nosotros ir mentalmente haciendo un checklist e ir eliminando o acoplando alguna posibilidad de que el paciente tenga alguna patología que le esté generando este dolor torácico. Los isquémicos, como ya lo vimos, un síndrome isquémico coronario, no isquémicos de origen cardíaco, disección aórtica, pericarditis, que se presenta también mucho en pacientes jóvenes, que también nos pueden llegar a dar datos o cambios electrocardiográficos, que cuántas veces no hemos visto que se llegan a trombolizar pacientes con pericarditis por estos cambios electrocardiográficos, disfunciones valvulares agudas, una ruptura tendinosa que incluso puede ser también secundario a un síndrome isquémico coronario, que incluso puede ser también por la angina postinfarto o unas miocardiopatías que seguramente si son diagnosticadas ya se tendrán que protocolizar para ver qué es lo que llevó al paciente a presentar estas miocardiopatías. Pulmonares, como ya habíamos mencionado al inicio en cuanto a las letales, tromboembolia pulmonar. Y si nosotros nos ponemos a pensar en el contexto de la mujer, que ahorita vamos a ir ya a hablar específicamente en los cambios en cuanto a la clínica, de los cambios que podemos tener respecto a géneros comparados con el hombre, la tromboembolia pulmonar, las mujeres tenemos muchos más factores de riesgo para generar tromboembolia pulmonar. Sin embargo, pues obviamente no tenemos clínica o un signo o síntoma 100% específico para tromboembolia pulmonar, y hay veces que justo el interrogatorio es lo que va a hacer la diferencia para nosotros poder llegar a este diagnóstico. También neumotórax espontáneos, lo más fácil sería pensar tuvo un trauma, no escucho, desatura, pues puede ser un neumotórax por trauma, pero hay pacientes que llegan a presentar un neumotórax espontáneo y pacientes con neumonía, el famoso dolor pleurítico. A nivel de esófago, estómago, espasmos, que los pacientes llegan con un dolor retroesternal importante, que incluso llegan diaforéticos, que sienten hasta pueden hacer la famosa maniobra de Levin, pero puede ser un espasmo, pacientes con reflujo ya severo o incluso rupturas esofágicas. Y aquí vean estas dos, que no me van a dejar mentir, siempre pensamos que es un origen psicógeno, viene ansiosa, una mujer joven con dolor torácico, y joven me refiero a entre la cuarta, quinta década de la vida, que las vemos ansiosas porque realmente no es un dolor tan típico y decimos, ay, pues está muy ansiosa, que lo vea psiquiatría o incluso sí le toman un electrocardiograma y lo ven normal y seguimos pensando que es de origen ansioso, de origen psicógeno, o tantito le palpamos y ya con que le duela poquito decimos que es una costocondritis. Aún así tomamos un electrocardiograma, aún así lo vemos normal, pero hay que siempre reinterrogar incluso a nuestro paciente para poder acoplar o llenar nuestra cajita mental y poder pensar que la paciente igual y tenga factores de riesgo que nos puedan llevar a otro diagnóstico y no solamente quedarnos en esto y dar de alta al paciente. Vean, más o menos entre el 2 al 3% de los pacientes que se dan de alta de urgencias con dolor torácico vuelven a reingresar porque hubo un error en el diagnóstico. Y está ya bien documentado en varios artículos que hay 4 características principales de estos errores que se llegan a dar de alta. Mujeres menores de 55 años, porque subestimamos el dolor,
porque no llega a ser tan típico. La raza, en razas diferentes a la raza blanca, incluso es más específico en la raza negra, que también tiene diferentes características, el dolor torácico que puede ocasionar o ser algo, una patología aún más grave, y que se presentan síntomas atípicos en mujeres menores de 55 años y en la raza. ¿Y por qué? Porque quizás hizo el abordaje, quizás hizo el interrogatorio, quizás sí le tomamos un electrocardiograma, pero vimos un electrocardiograma normal y ya no fuimos más allá para indagar más en algún otro diagnóstico que le esté generando este dolor torácico. Y aquí vamos al punto específico de en qué varía la presencia del dolor torácico en cuanto a género. Hay múltiples estudios, ustedes se ponen a buscar ahora que busqué la referencia. Sí, hay muchos estudios que evalúan la diferencia del dolor torácico solamente en mujeres. En hombres es un dolor muy típico, el famoso que conocemos retroesternal, que se puede irradiar hacia brazo izquierdo, incluso a mandíbula, incluso a cuello, incluso también un poco hacia espalda, que tienen mucha descarga adrenérgica que les genera diaforesis, que lo ven y dicen, este paciente sí se está infartando. Pero ¿qué pasa en la mujer? En la mujer incluso hasta el 40% de las pacientes femeninas con un dolor torácico, incluso en edades jóvenes, ellas solamente lo refieren, le dicen, ¿le duele? No, no me duele, solamente siento como una molestia. No les genera dolor, de hecho la fascia solamente la ven como un poco angustiada, pero es el famoso disconfort que le damos a las características del dolor. También se acompaña de síntomas atípicos que no tienen tanta descarga adrenérgica, no les genera en ocasiones diaforesis, que lo más común que vemos o que decidimos, ¿no? Vemos un paciente con dolor torácico, diaforesis, pásenlo rápido, tomen un electrocardiograma. Pero ¿qué pasa en las mujeres? Solamente refieren un disconfort y ahí como que empezamos a dudar. Pero no, vean que ya está bien estudiado que las pacientes solamente pueden llegar a referir disconfort, pueden sentirse cansadas, agobiadas, fatigadas, con un poco de dificultad respiratoria, incluso dolor de espalda. Alguna literatura también refieren que pueden llegar a tener dolor occipital, como tipo cefalea, mareos, fases de angustia, y es aquí donde pasa a subestimarse que realmente pueda ser de un origen cardíaco, que lo pongamos en la otra rama que sea de origen psicógeno, y también un poco de palpitaciones. Esto no lo inventé, ya está bien referenciado en artículos que solamente evalúan la diferencia entre el dolor torácico entre el sexo o el género masculino y el género femenino. Y también cambia la razón por la cual llevó a la paciente a presentar un síndrome coronario agudo. La mayoría de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo es por una grande cantidad de placa de ateroma, o por lesión de la placa de ateroma que se desprendió, que puede generar una oclusión total o parcial de las arterias coronarias, y eso ya está bien establecido que es más frecuente en los hombres. No estoy diciendo que no se presente en las mujeres, pero es mucho más frecuente en el género masculino. ¿Qué es lo que más se presenta en mujeres? Que incluso pueden entrar a un cateterismo y incluso a veces no ver ninguna lesión, porque pudo ser algún espasmo, pudo ser solamente erosión de la placa, que incluso en el cateterismo no se logre ver, pero si se protocoliza ya de forma más profunda y se llega a hacer alguna resonancia, una angiotac de coronarias, puede ser infarto de las arterias coronarias no obstructivas, el famoso MINOCA, o también en menos, que es de las causas de un infarto agudo, la disección de las arterias coronarias se presenta en menos del 1%. Pero de ese menos de 1%, la mayoría que presenta disección de las arterias coronarias son del género femenino. Y este se presenta más en menores de 50 años, más en el peri y en el posparto, y en pacientes que tengan trastornos del tejido conectivo. Pacientes reumatológicas con consumo de anticonceptivos orales o que estuvieron expuestas a actividad física pueden generar esta disección de la arteria coronaria. Entonces, en cuanto a las etiologías del infarto, puede ser disección, erosión de la placa, y aparte tienen menor cantidad de placa de ateroma, por lo cual que generen un síndrome isquémico coronario con elevación del ST, con elevación del ST puede ser el menor porcentaje. Y ya también
está bien estudiado que hay un incremento en el tipo de personalidad, como tipo de personalidad tipo B, que está más presente o más frecuente en las mujeres que les llegan a ocasionar un síndrome isquémico coronario, una carga desproporcionada de los factores de riesgo psicosocial en las pacientes que llegan a presentar dolor torácico de origen cardíaco. ¿Por qué esta diferencia entre que sea una clínica mucho más típica en el género masculino comparado con las mujeres? Pues puede ser desde anomalías estructurales, que los vasos o las ramas de las coronarias son vasos mucho más pequeños, que hay alteraciones en la remodelación de la microvasculatura y obstrucción de la luz funcionales, en las cuales hay un aumento de la resistencia vasomotora y disfunción endotelial, con alteraciones del tono vascular, anomalías de la coagulación y metabólicas, que los puede generar todas las características que vimos del periparto, posparto, alteración por enfermedades de base, principalmente reumatológicas, y por el consumo de anticonceptivos orales. Y autonómicas, con incremento del impulso adrenérgico o deterioros del sistema parasimpático, y a esto lo asocian todo el componente psicosocial que incrementa la prevalencia de síndromes coronarios sin elevación en el género femenino, que luego llegan a tener muchos el diagnóstico de los famosos MINOCAS. Vean este artículo que fue en el 2006 en cuanto a la evaluación y la comparación de la presencia de dolor torácico y el origen y la etiología que lo generaba. En cuanto a origen cardíaco, con presencia de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST o angina inestable, mucho más frecuente en el género masculino, pero en patologías de los pequeños vasos a nivel cardíaco era mucho más frecuente en el género femenino. También con las patologías que son secundarias a cualquier estrés a nivel de la estructura del miocardio, como el Takotsubo, falla cardíaca, era mucho más frecuente en el género femenino. Espasmos, reflujo, que también se puede presentar en ambos géneros, pero vean aquí lo que mencionábamos hace rato. Tromboembolia pulmonar, mucho más frecuente en el género femenino por todos los factores de riesgo. Y si aparte de esto, de los anticonceptivos, del género, si llegan a tener alguna enfermedad del tejido conectivo, le sumamos antecedentes quirúrgicos, oncológicos y todos los que ustedes saben que son de riesgo intermedio y alto riesgo para poder presentar tromboembolia pulmonar, y todo lo demás en cuanto al tejido muscular y psicológico era mucho más presente en el género femenino. En cuanto a las características, en este artículo que se hizo en el 2020, solamente estudió a la población coreana, pero se me hizo muy interesante que obviamente respaldaba toda la literatura que ya les había mencionado en cuanto cambia las características clínicas, en cuanto a síntomas y signos del dolor torácico en la mujer, en donde sí es mucho más obvio que la paciente no refiere un dolor muy intenso, que no le ven esas facies prácticamente de dolor, o esas facies de que dicen, incluso los hombres dicen, es que siento que me voy a morir, la famosa frase, y que nosotros pensamos que sí tiene un infarto, pero en la mujer llega a cambiar, están mucho más tranquilas, aparte que yo estoy segura que somos mucho más tolerantes al dolor, y solamente lo refieren como un disconfort, como una incomodidad. El dolor también lo pueden llegar a presentar con mucho más frecuencia en epigastrio, más que retroesternal, como en otros pacientes. Incluso el dolor de espalda, que ya lo habíamos mencionado. Aquí fue estadísticamente estas tres características diferentes, estadísticamente significativas, con diferencia en el género masculino. Entonces, ya vimos que sí hay diferencias en la clínica en cuanto a lo que refiere la mujer, en cuanto a refiere el hombre, sí hay diferencias para que pueda llegar a ser un síndrome coronario agudo. ¿A qué voy con esto? Que nosotros, aunque veamos que no está tan característico, pero vemos que es una mujer que tenga algunos factores de riesgo, nosotros debemos de seguir con los algoritmos que en cualquier artículo que ustedes lean de abordaje del dolor torácico lo complementen, que no solamente se quede en el interrogatorio,
que no subestimemos esa presencia de dolor y que incluso se puede ir a casa, que lo mejor de los casos es que vuelva a regresar por persistencia de dolor, pero si eso se agrava, puede que la paciente llegue a fallecer en su domicilio por subestimar solamente esa presencia del dolor. Ya que voy con este algoritmo, que incluso sale en un artículo que evalúa las diferencias del dolor torácico solamente en el género femenino, y aquí está, en ningún momento te dice que pares de hacer un protocolo de estudio, que le hagas un electrocardiograma y aunque no veas cambios muy sugestivos de un infarto agudo del miocardio o que sea sugestivo con elevación o sin elevación, que llegues a hacer estudios de imagen para llegar, igual y no de urgencia, pero que se protocolice con un cardiólogo para llegar al verdadero diagnóstico. Lo de menos es que ya solamente se ponga el apellido de que era cuestión muscular o se ponga el apellido de que era de origen psicógeno, pero en ustedes está hacer la diferencia de que no se sobreestime, no se pase por alto el diagnóstico de que sea de origen cardíaco. Los puntos finales con los que quiero que nos quedemos es que tener en cuenta, como mencionamos en las diapositivas previas, que no solamente el dolor torácico es un infarto, que hay muchas otras causas, que depende de nosotros, de nuestro interrogatorio, de su ojo clínico, que logren hacer la diferencia, que incluso se puedan ahorrar incluso costos en estudios y demás, pero el interrogatorio va a ser la parte crucial para que ustedes hagan la diferencia en dónde van a enfocar o qué estudios sí o qué estudios no realizarle a su paciente. Que tenemos pacientes que tenemos que hacer una individualización, no a todos los pacientes se van a quedar hospitalizados, no a todos los pacientes les van a dejar 24 a 48 horas para hacer electrocardiogramas seriados o unas curvas encima. Siempre tenemos que hacer una individualización, saber que tratamos con pacientes y que no tenemos de subestimar el dolor. Y aquí hace rato se me ocurrió esta frase: más vale un electrocardiograma y unas enzimas de más que una vida de menos. Entonces, vean que sí, las mujeres estamos con características clínicas diferentes, que tenemos incluso en algunos casos muchos más factores de riesgo que tenemos que hacer de forma dirigida, incluso si la paciente no se conoce con esas enfermedades y nuestro ojo clínico nos está dando que la paciente pueda tener algunas otras enfermedades, también estudiar esas otras causas que puede ser que la paciente nos lleve a un síndrome coronario quizás sin elevación, que no hizo cambios electrocardiográficos, pero que va a requerir quizás algún tratamiento. Es muy importante que nosotros hagamos esa evaluación y esa distinción en cuanto a las características clínicas del dolor por género.